Y como estamos otra vez en Génesis, me vas a querer acompañar a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 en el versículo 4. Y quisiera que cuando estés en Génesis 2:4 voy a intentarte leer la traducción que tu Biblia debería decir. ¿Sí? ¿Cómo debería comenzar el capítulo 2? Génesis 2:4. El versículo comienza realmente en la segunda parte del versículo 4. Pasa que es un poquito difícil de traducir nada más. ¿Ya estás conmigo? Génesis 2:4. Tienes que decirlo más o menos así. El día en el que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Entonces ya ves que acabamos de tener un retroceso, porque en el capítulo 1 ya todo estaba creado, ¿cierto? El ser humano, en el versículo 27, si lo recuerdo bien, decía, y creó Dios los seres humanos, y los bendijo, y le dijo, llene la tierra. Pero ahora comienza el capítulo 2 y te van a contar otra historia de cómo Dios hizo esto, porque esto es tan importante que no vale que te lo cuenten una vez, ¿cierto? No vale que una cosa tan importante te la digan una vez. Como lo dije la semana pasada, por eso te cuento la historia de los reyes 2 veces, la historia de los profetas 3 veces y la historia de los profetas menores 12 veces y los evangelios 4 veces y las cartas de Pablo son tantas y tienes 7 cartas generales porque tú quieres escuchar el mensaje de Dios de diferentes maneras porque una de ellas te va a tocar. Entonces aquí viene la segunda manera de contarte cómo creó Dios las cosas. En la primera, ¿te acuerdas cómo crea Dios todo? Y Dios dice cosas, pero en esta ocasión Dios va a actuar totalmente diferente porque dice que Dios va a descender y Dios se va a ensuciar las manos. Lo vas a ver en un segundo. Versículo 6, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. No hay nada creado, no hay plantas, no hay arbustos, no hay seres humanos. ¿Qué necesita la tierra? Un jardinero. ¿Sí? Y por eso es que Dios le va a dar este rol a Adán. Un jardinero necesita la tierra, necesita una persona que sepa hacer que la tierra funcione. Versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Entonces te decía que antes tú veías a Dios de lejos. En la primera historia de creación, Dios está lejos y de lejos Él dice cosas. Y todas las cosas comienzan a surgir de acuerdo al poder de Dios, pero Dios en esta historia viene a la tierra y dice, mira, cuando tú pienses en cómo yo te creé, yo te hice con estas manos. ¿A qué te tiene que recordar? ¿Qué salmo te recuerda eso? Exacto, muy bien, Marisol. Tus, tus ojos vieron mi embrión, ¿cierto? Pareciera rara la traducción de la Reina Valera, pero lo que quiere decir es que los ojos de Dios te vieron cuando Él te estaba formando. Es la misma historia, esta es la misma trayectoria. Dios es el total responsable. Y dice acá esto, y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En la Biblia, Dios no le permite a nadie hacer dos cosas. Dios le permite a mucha gente, por ejemplo, tener el nombre Dios, ¿no? Moisés era Dios para Faraón, pero Dios a nadie le permite dar vida o juzgar. Estas son dos cosas que Dios se va a quedar él solo. ¿Por qué? Porque Dios quiere dejarte saber claramente que tu vida depende directamente de la de Él. Entonces es muy dramática la escena. Dios lo forma y no sé si se acuerdan de esta historia de Pinocho. Para que Pinocho llegue a ser un niño real tiene que pasar una serie de pruebas. Él termina muriendo y es a través de su muerte que se convierte en un niño real. Porque la vida parece ser algo que solo obtienes si haces cosas que prueban tu valor. Pero en esta historia Dios te crea antes y te da vida antes de que pruebes tu valor. La única razón por la que vives es porque Dios es bueno, porque Dios quiere, porque a Dios le place y Dios te está dando vida. En la tradición, bueno, no en la tradición, en la interpretación judía, se cree que cuando tú estás respirando pronuncias el nombre de Dios. Yod, He, Va, Hei, siempre que estás respirando. Yod, He, Va, Hei, siempre que lo estás diciendo. Y que mueres el día en el que ya no puedes pronunciar el nombre de Dios. Que tu vida está totalmente ligada a la vida que Dios te dio.
Y ahora comienzan a pasar cosas interesantes. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y no sé si es para tu sorpresa, pero si tú abres un mapa de Mesopotamia del primer siglo, ahí aparece Edén. Lo puedes identificar. Tú puedes saber la zona en la que Edén existía. Nada más que no se veía, como decía la Biblia, ¿cierto? Pero es muy fácil. ¿Cuál era el punto? Que tú dijeras, Dios nos creó allí cerca. Cuando estás leyendo esta historia, eres parte de Israel. Y puso allí al hombre que había formado. Y ves como todo el tiempo hablan de que Dios te formó. Este es el verbo que se usa para los alfareros. Los alfareros forman. Dios está trabajando como un alfarero. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto es súper interesante porque ya sabes lo que viene, ¿no? Los seres humanos pueden comer del árbol de la vida, pero no pueden comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Pero es una cosa que te tiene que sorprender porque si hay una cosa que tú necesitas, si eres cristiano, ¿qué cosa es? Saber cómo discernir entre lo que está bien y lo que está mal. No sé si te has preguntado alguna vez, Dios, ¿por qué no les permite comer de ese árbol si esta es una habilidad completamente necesaria para su vida? Tú necesitas qué hacer, tú necesitas saber a tomar decisiones para no equivocarte. ¿Qué pasará en un mes con la decisión que estoy tomando? ¿Qué pasará en un año con la decisión que estoy tomando? ¿Qué pasará en 2 años con la decisión que estoy tomando? Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no se los permite? ¿Por qué Dios le permite comer del árbol de la vida, de la vida? La idea es que los seres humanos sí mueren o van a pasar por todas las etapas de sus vidas, pero que esto de comer del árbol de la vida va a ser más o menos como el bautismo. Es una cosa en la que cuando tú la haces no ves nada, pero Dios hace algo. La idea era que ellos iban a comer, ellos no iban a ver nada, pero Dios iba a hacer algo en sus vidas. Yo creo que lo más interesante de la sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo es que en la Biblia tú solo puedes saber cómo discernir entre el bien y el mal si Dios te lo da. Es un don de reyes. ¿Te acuerdas qué es lo que le pide Salomón a Dios? Señor, yo reconozco que no soy sabio. Tú eres el que me lo tiene que dar. Si yo intento tomar la sabiduría por mano propia, estoy intentando entrar en la liga de Jehová, en la liga en la que solo Dios está. ¿Cómo ellos probaban que eran sabios? ¿Cómo ellos probaban no comiéndoselo? Porque Dios les acaba de decir que no te lo puedes comer. ¿Cómo eres sabio en la Biblia? Cuando te dice Dios que no hagas algo y tú no lo haces, estás probando que has comido del árbol del bien y del mal sin la necesidad de comerlo. De nuevo, solo Dios te lo puede regalar. Solo Dios te puede regalar una habilidad de saber qué decido hoy, de lo cual mañana no me arrepienta. Porque decimos cosas, tomamos decisiones y al otro día no sabemos qué hacer con ello. Entonces la idea de la Biblia es intentar darte 2 habilidades. ¿Cuáles? Vivir. Segunda, la habilidad de cómo sé qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cómo probaban ellos que lo habían comido? No probándolo, pasándole todos los días por el lado y decir, eso solo me lo puede dar Dios. Yo tengo que esperar. Parece que Dios ha probado mi vida con que yo tome algo que solo Él tiene. Pues la única manera de recibirlo es si Él me lo da de una manera milagrosa en la Biblia. Mira, necesitas profundamente tener la habilidad de vivir bien delante de Dios y de tener una sabiduría para discernir lo bueno y lo malo. Pero eso solo te lo va a regalar Dios. Solo Dios te lo puede dar. Y yo, conforme a lo que vamos a estudiar ahorita en un momento de la mujer, esta es una cosa muy importante para las mujeres. ¿Sí? En la Biblia, en los proverbios, es a la mujer sobre cualquier cosa a lo que se le invita a ser sabia. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo que uno lee una historia como esta, uno dice, si yo fuera muchacha, ¿sí? Que estoy orgulloso de no serlo, dicho sea de paso, no estoy diciendo nada, nadie me diga nada después. Estaría diciendo todo el tiempo, yo quisiera tener una habilidad de tomar una decisión correcta hoy, de la que no me arrepienta en 1 año, o en 2 años, o en 3 años, o en 4 años, que yo sepa discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Ya te voy a convencer con lo que Dios le va a decir a la mujer. Versículo 10, sí, gracias. Del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay debelio y ónice.
y te están diciendo cosas. Es muy difícil, si tú estuvieses leyendo en hebreo, saber de qué tipo de piedra preciosa se está hablando. Está hablándose como de cosas de otro mundo. Oro, ónice, ¿para qué? Para que cuando tú leas la historia de Dios, wow, cuando Dios creó al ser humano, lo llenó de cosas fantásticas. Es como si estuvieras entrando en Narnia, la historia. El nombre del segundo es Gijón, este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercero es Tigris, es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Solo vas a poder identificar dos, ¿sí? Los otros dos no están. Gijón, si tú vas hoy a Israel, la fuente que sale de Jerusalén se llama así, la fuente que alumbra la ciudad se llama así, pero el otro ni siquiera lo puedes ubicar. Lo único que te está queriendo decir esto es, tienes que pensar hacia allá. La historia se cuenta hacia el oriente. Si tú estás en Israel, vinimos de allá. Y ahora viene lo interesante, versículo 15. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó, siempre que Dios te da una tarea, ¿para qué es? Para que lo cultivara y lo cuidara. E inmediatamente llega la prueba. Yo dije hace una semana, siempre que Dios te quiere usar, te pone una prueba para verificar si quieres trabajar con Él o no. Desde este momento esto se va a repetir en toda la Biblia, constantemente. Siempre que hay un hombre o una mujer que ha sido llamada por Dios, inmediatamente llega su prueba. Esto es lo que yo quiero hacer contigo, esto es lo que no puedes tocar. Esto es lo que yo quiero hacer contigo, esto es lo que no puedes tocar. Y una de las habilidades de un hombre y una mujer de Dios es saber que no puedes tener todo lo que quieres. Yo no puedo tener todo lo que quiero. Ojalá David hubiera escuchado eso, ¿no? El hombre más poderoso de Israel, y aún él no podía tener todo lo que quería, ¿cierto? Ordenó al hombre, porque Dios siempre que te dice algo, es con orden. Dios nunca dice, tengo un consejo para ti. No dice, y le ordenó al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque intentarle quitar algo a Dios que solo le pertenece a Él, ¿qué acarrea? La muerte. Has entrado en una batalla con el único que no tenías que pelear. Porque es tan grave comer de este árbol, porque esta sabiduría solo le pertenece a Dios. Y te repito, si tú quieres sabiduría, la única manera en la que la tomas es ¿cómo? Pidiéndola. Este es el argumento de Santiago en el capítulo. Tan pronto comienza Santiago, te dice, si quieres sabiduría, la única manera de tenerla es pidiéndosela a Dios. Y Santiago se robó la idea de Génesis. Totalmente. Santiago es un buen lector del Antiguo Testamento. Él sabe cómo opera esto de la sabiduría. Tú quieres sabiduría, solo Dios te la puede dar. Los libros, uno puede ir a la universidad 10, 15, 20 años y no saber qué hacer. Este es el don de Dios. El único que sabe lo que va a pasar es Él. Y es tan fácil reconocer a una persona sabia. ¿Por qué? Porque una persona sabia no crea crisis. ¿Sí? Una persona que es sabia soluciona. Esto va a pasar en un instante con la mujer. Versículo 18. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada. ¿Quién es el ayudador en la Biblia? Y Yahweh, y Jehová, ¿cierto? Dios siempre limita estos epítetos a Él mismo o a su Espíritu o a Jesús. En Primera de Juan, el ayudador es Jesús, el parácletos, el consolador es Jesús. ¿Qué es lo interesante? Que ahora la mujer es la que va a ser de Dios para la vida del hombre. Cuando la Biblia, una profesora, la doctora Kyung-Jin Lee, que era una coreana tremenda, lo primero que le escuché en la clase dijo fue, señores, los que se quieren casar, Dios no les está creando una secretaria divina. Eso no es ser una ayuda idónea. La idea de que una mujer sea su ayuda, lo que quiere decir es que probablemente quieres una mujer que es más fuerte que tú. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que poder hacer lo que Jehová haría en tu vida. ¿Qué cosa? Solucionar tus problemas. Una persona que tiene la habilidad de entrar en un problema. ¿Por qué? Porque el punto de Génesis, Génesis 1, 2 y 3 no son capítulos de romance. El romance llega en la Biblia en el Cantar de los Cantares, ¿cierto? Allá llega el romance. Una mejor traducción para Cantar de los Cantares sería esta, la canción más linda del mundo. Eso es lo que significa el Cantar de los Cantares. La canción de las canciones o la canción más linda que existe. Ese es el libro del romance. ¿De qué es? Génesis 1 y 2 es tremendamente práctico. ¿Qué es lo que tiene que poder hacer la mujer? Parece ser que el hombre lo colocaron en el jardín
como que todavía no puede con el jardín. Entonces, ¿qué va a hacer la mujer? Siéntese, yo lo veo muy cansado. Siéntese un minutico, que llegue yo. Eso es lo que ella va a hacer. Ella tiene que tener las habilidades que, ¿recuerda qué es lo que está pasando? Sí, exacto. ¿Recuerda lo que está pasando en esta historia? Jehová le está entregando cosas a la gente que solo él puede hacer. Sabiduría y ahora la habilidad de ayudar. ¿No? Y hay dos, entonces dice acá esto, le haré una ayuda adecuada. Con adecuado hubiera sido mejor decirle, le haré una ayuda que esté frente a él, o que él la pueda ver, o que le rodee. ¿Recuerdas luego de dónde le van a sacar? Dice que lo va a colocar en un coma al ser humano, al hombre. No lo va a dormir, lo va a colocar en un coma, ¿cierto? Porque si te dormís, Dios te puede despertar. Exactamente. Es un coma. ¿Qué va a hacer? Le va a sacar, y esto que lo rodea. La mujer, según Génesis 2, tiene que tener dos habilidades. Presencia. Estás y te quedas. Segundo, la habilidad de solucionar crisis y no crearlas. Yo te digo esto con todo respeto. Sí, no va a mirar a nadie, como siempre digo. Nada más tienes que mirar 2 o 3 o 6 meses atrás y saber si tienes una habilidad de crear una crisis o solucionarla. Nada más tienes que mirar 3, 1 o 2 años atrás y saber si tienes la habilidad de crear un problema o de solucionarlo. Y tú quieres decirle esto a Dios, mujer. Yo quiero una habilidad de ser una mujer fuerte. Una mujer que sabe que si entra en el campo de batalla va a saber discernir lo que tiene que hacer, porque ella es la que sabe ayudar, ella sabe entender las cosas. Por eso es que Proverbios 31 habla de esta mujer. La mujer virtuosa no es una mujer bella, no, porque no te sirve de mucho si en la Biblia ya te estaban. ¿Qué es lo que hace una mujer? Ayuda. Por eso la mujer de Proverbios 31 es un tigre, esa mujer. Solo, si uno mirara al hombre de la mujer, el tipo está sentado por allá, descansando, y dice que ella está yéndose lejos a trabajar, trayéndolas, solucionando. Génesis te está invitando a eso, a ser el tipo de persona. Y te lo quiero decir, tú quieres decir, Señor, si yo creo una crisis, 6 meses yo quisiera estar sin crisis. Y tú lo sabes, ¿no? Tú sabes cuando eres una persona. Esto, por supuesto, es una cosa que también el hombre, por supuesto, que tiene que poder adquirir una habilidad de no crear problemas, ¿cierto? Sino de solucionarlo. ¿El problema cuál es? El problema es que la Biblia siempre se lo pide a la mujer. Siempre se lo pide. Tú quieres ser una mujer fuerte. En Génesis capítulo 1 no existe esto de el hombre va a tener autoridad sobre la mujer. ¿Te acuerdas que le dije la semana pasada que los animales no se comían entre sí, que todos comíamos vegetales? Pues en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 tampoco existe esta idea de que él tiene autoridad sobre ella. Esto llega también con esto del pecado. Sí, el pecado es todo esto que comienza a destruir estos anhelos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos dice que Dios creó al ser humano, dice, y Él creó al hombre conforme a su semejanza, hombre y mujer lo creó. El profesor, el doctor John Gordon, lo solía decir a esto, solo existe la imagen de Dios en una casa, en una iglesia, cuando el hombre y la mujer están trabajando juntos. Si no, la imagen de Dios está a la mitad, sea que la mujer tenga el poder o sea que el hombre tenga el poder. Espero que esto te ayude, mujer de Dios. Sí, mujer que te querés casar, que estás casada, que estás a punto de casarte, que tenés un sueño. Decirle esto a Dios. Yo quiero ser una persona que si el problema me cayera en las manos, yo lo soluciono. Yo tengo la habilidad que Jehová me dio de solucionarlo. Así como vos. Versículo 19. El Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo. Si ves que esta es otra historia de creación, apenas van a aparecer los animales ahora. Y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Cómo el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Y lo que está diciendo Dios es esto. Yo te estoy confiando lo que yo estoy. Si ves que en el capítulo pasado Dios estaba lejos y los bendice de lejos, pero ahora dice que Él se los trajo a los seres humanos, todos los animales. Y lo miró y le dijo, yo te voy a dar una responsabilidad. Dale nombre a todo esto. A lo cual él va ahora a tener una autoridad sobre todo lo que Él le dé nombre. Autoridad sobre todo lo que Él haga, y Dios está confiando en Él como Dios está confiando en ti.
¿sí? Esta es la tierra de Jehová. Por eso cuando Dios le va a entregar la tierra a Israel, le dice, cada 7 años no hagan nada, dejen descansar la tierra, porque esta tierra es mía. Este es un tipo de cosas de las que nosotros nunca hablaríamos, ¿no? Nunca hablaríamos, pero Dios ha puesto mucha confianza en ti. Dios cree en ti, Dios cree en tu trabajo, Dios cree en lo que tú haces. Versículo 20, y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. ¿Recuerdas qué es lo que es adecuado? Que esté frente a él, que él la pueda mirar, que él pueda decir, está presente siempre, no se quita, está estable, siempre está. Entonces Dios hace esto. Entonces el Señor Dios hizo caer en un coma profundo sobre el hombre y este quedó en coma. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y el énfasis acá, escúchame Sergio, sí, escúchame todos los que nos queremos casar. Solo Dios lo puede hacer, es el punto de la historia. Tú quieres que Dios lo haga, tú quieres que Dios sea el que escoge por ti, ¿cierto? El que mete la mano en el fuego por ti, porque Dios te duerme, la crea, la pone frente a ti. Ese es el punto de la historia. Este es trabajo de Jehová. ¿Lo notaste? Él la duerme, Él lo toma de ella, lo que va a decir que se van a parecer, van a poder estar juntos, Dios lo va a hacer. Es el punto. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Esto en 1 Corintios. Nos va a decir 1 Corintios que como Dios formó primero al hombre, Él tiene autoridad sobre la mujer. Esto es el resultado de los pecados de Adán y Eva, ¿sí? Porque la idea acá no era que el hombre tuviese una autoridad sobre ella. Eso solo llega por el desorden de la creación. Yo siempre digo esto, un hombre bueno quiere asegurarse de que estemos regresando lo más posible a lo que Dios quiere, ¿sí? Darle voz, seguridad a la mujer de manera que ella pueda tener voz y seguridad, que sea alguien. Por supuesto que lo es, pero que Él se encargue de potenciarla, ¿no? A su nivel. Donde no hay pecado, ahí el hombre y la mujer se puede ver para que esté con ella. Ese era el punto. Versículo 23. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. En hebreo lo traducirías así. Ella será llamada Isha, porque ella fue tomada de Ish. Es simplemente son tan parecidos que hasta en sus nombres se parecen. Este es el punto, ¿no? Dios quiere que esté con alguien, Dios quiere que le honre, Dios quiere que ella esté conmigo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Y cuándo deja en la Biblia el hombre a su padre y a su madre? Nunca, nunca. Porque cuando uno se casa y uno está en la aldea, lo que uno hace, como uno no tiene mucha plática, es que uno le dice, papá, ¿me regala ese lado del terreno? Y le dice, sí. Lo que está hablando este pasaje no es de locación, está hablando de alianza. Dejará el hombre sus compromisos con sus padres y su madre y va ahora a tener un compromiso con su mujer que será mayor que el compromiso que tiene con su padre y su madre, porque en la Biblia amor es compromiso, ¿cierto? Compromiso es lo que hace Ruth cuando va con Noemí frente a los montes de Moab y la mira y le dice, yo te quería decir que ni la muerte nos va a poder separar, porque a donde a ti te entierren, a mí me van a enterrar. Compromiso es lo que hace el pueblo de Judá con David cuando estamos en guerra civil y ellos le dicen, David, nosotros somos hueso, y es muy interesante que dicen esto, nosotros somos hueso de tu hueso y carne de tu carne, como si le estuvieran diciendo que se van a casar con él. Porque esta idea es una idea de compromiso, ¿no? Él va a dejar sus compromisos atrás. Y con esta persona con la que se va a casar, ella va a tener sus compromisos a partir de ahora. Ese es el punto de la historia. El punto de la historia es quién se queda con tus compromisos cuando te casas. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzadas. La desnudez en el Antiguo Testamento pocas veces tiene que ver con sexualidad. Lo que quiere decir es que son pobres.
en este momento, no tienen mucho. La desnudez es una metáfora para que algo te falte. Por eso es que no tienen vergüenza, porque van a comenzar con poquito, ¿sí? Ellos estaban sin muchas cosas, claro, los acaban de crear, los acaban de hacer y van a comenzar. Yo creo que también tiene un mensaje. Cuando te casas no esperas tenerlo todo, ¿cierto? Y no te avergüenzas de no tenerlo todo, ¿cierto? El punto es el compromiso, ¿sí? El punto es el compromiso. ¿Por qué no vamos al capítulo 3 y vamos a ver ahora a un personaje? Vamos a expandir sobre ello, pero hablé un poquito de esto la semana pasada y quisiera volver a tocarlo. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor os había hecho. Y por primera vez la Biblia te dice, no es bueno que sepas qué hacer. ¿Lo recuerdas que te lo estaba diciendo? No es bueno que sepas qué hacer. ¿Y cuál es la característica de la serpiente? Ella sabe cómo hacerlo. ¿Qué es lo que le tienes que decir a Dios siempre? Señor, no tengo idea de cómo llegar a lo que tú me prometiste. Si tú me prometiste ser rey, pastor, abogado, ingeniero, yo no sé, yo necesito de tu asistencia. Pero ya ves que la serpiente es astuta, ella está intentando tomar la posición de Dios, ¿no? Y dijo a la mujer, porque así te convence, ¿no? Ah, hay una cosa que no te había dicho. En este capítulo, no sé si tu Biblia lo tiene así, aparece mucho la palabra Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios. Debería decir Jehová Dios. Debería decir, dice Jehová Dios. Buenísimo, esa es una mejor traducción, porque el punto es que tú puedas ver el nombre de Dios. Cuando todas las naciones llaman a Dios, llamarán a todos sus dioses, pero hay un solo Dios que te puede escuchar porque es el único Dios que existe y es bueno que tú te sepas su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Yahweh, Jehová, exactamente. Entonces, ¿por qué aparece aquí el nombre Jehová Dios? Lo vas a querer anotar en tus notitas y en tu corazón. Después del capítulo 2 y el capítulo 3, este nombre ya no va a volver a aparecer. ¿Hasta qué momento? Hasta que Dios se lo diga a Moisés. ¿Cuál es tu nombre? Jehová. Le vas a decir que yo te envío. ¿Por qué aparece acá? Para que tú sepas que el Jehová que se le apareció a Moisés es el mismo Jehová que está acá. Ese Jehová que va a intervenir en la historia de Israel, en tu historia, es el mismo Jehová que mandó a Jesús, es el mismo Jehová que lo creó todo. Entonces vuelve a aparecer en el capítulo 3. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y ya te está diciendo, Satanás es simplemente un animal que Jehová ha hecho. ¿Tú te acuerdas del libro de Job, cierto? Interesantemente, la mejor referencia para Satanás en el libro de Job es cuando Dios dice, pescarás tú al leviatán con un anzuelo. Está hablando de Satanás. ¿Tú podrías enfrentarte al enemigo? Yo sí, está diciendo Dios. Yo me podría enfrentar al enemigo. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho no comerás de ningún árbol del huerto. ¿Y cuál es el problema con lo que le está diciendo? Que si tú vas al capítulo 1, estas son las descripciones de lo que Dios había dicho en el versículo 29. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto de semilla, esto les servirá de alimento, y todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos. Y si yo te preguntara qué es lo que Dios te dio, todo. ¿Y qué es lo que Satanás quiere hacer? Hacerte pensar que porque no tienes una cosita, no tienes nada. Es que yo no tengo esto y no tengo nada. Es mentira. Es mentira. Es una vil mentira. Satanás simplemente te quiere convencer de porque te falta esto que anhelas, porque tienes hambre de eso, no tienes nada. Pero si tú hicieras historia, Dios te lo dio todo. Ese es el punto de la historia. Dios te lo dio todo. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del huerto del Edén que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho, no comerás de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces acá ella sabe lo que tiene que hacer, ¿cierto? Pero saber lo que tienes que hacer para nada significa que lo vas a hacer, ¿cierto? Y esto comienza un hilo narrativo en la Biblia entre qué es conocer a Dios de verdad. Conocer a Dios no es saber lo que Él dice, es obedecer lo que Él dice, ¿cierto? Tú no quieres saber lo que Dios te dice, no te sirve para nada. Tú quieres decir, lo que Dios me diga, yo lo voy a ejecutar. Eso es conocer a Dios. Eso es saber. Bueno, yo voy a parar acá para que podamos orar y seguimos hablando de Génesis 3 la próxima semana. Padre, gracias por la riqueza de tu palabra.
Señor, haznos a todos gente que tiene don de rey, gente que sabe lo que tiene que hacer. Gente que sabe lo que tiene que hacer. Haz las mujeres de esta iglesia mujeres presentes y que tienen la habilidad de no crear crisis, sino de solucionarlas. Soluciono la crisis. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Danos nosotros, Señor Jesús, la seguridad de que nos has dado la autoridad sobre tantas cosas y haznos respetarlos. Hasta los padres, los esposos de esta iglesia, gente que respete a su mujer, así como tú lo creaste. Que seamos familias a la Jehová, como Dios las había determinado, como Dios las quería. Que tengamos paciencia, alegría y que te podamos esperar con felicidad, Señor, sabiendo que te necesitamos. Que este pasaje en el que Jehová se inclina me deje esto claro: Jehová me hizo. Jehová me hizo. Su Espíritu Santo vive en mí cuando Jesús está conmigo. Que seamos gente ayudadora, sabia, que tiene vida.